Amado Dios y Padre, venimos en esta noche delante de tu santa y divina presencia, dándote primeramente gloria y honra, Padre, porque tú te la mereces, Señor, y solo a ti te pertenece, y a ti te la debemos. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro libertador, eres nuestro Creador. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por las fuerzas, la salud y todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, y por el privilegio que nos concedes de poder llegar en esta tarde a este lugar en el cual nos reunimos para adorarte, Señor, preparados, Padre, para dar otro taller, para que, Padre, tu pueblo pueda ser edificado a través de ellos, pidiéndote que tú, Señor, a través de tu Espíritu, seas el que nos edifiques a cada uno de nosotros, Señor, nos instruyas, nos prepares, Señor, para poder poner nuestros talentos, nuestros dones, Señor, en uso para tu gloria, Señor, para el beneficio de tu iglesia, Padre. Y, Padre, para que cada día más almas sean añadidas a tu iglesia. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La última vez habíamos hablado acerca de tener un propósito definido al preparar un sermón. Last time we talked about having a defined purpose when preparing a sermon. Y ya mencionamos el evangelístico, que básicamente aquí en mis propias palabras es el de dejarle saber al hombre su condición perdida y el remedio para su condición, o sea, predicar el evangelio a los perdidos. Y hablamos acerca del propósito doctrinal, que este viene siendo, en el caso de preparar un sermón, una predicación, en el cual el propósito es el de instruir al pueblo en doctrinas de la Biblia. So we talked about two of them the last time, two of these purposes. One was the evangelistic purpose, which is basically preaching the gospel. It's letting the lost know that they are lost and that Christ is the way to salvation. Christ is their salvation. And the gospel, you know, it's the death, burial, and resurrection of Christ. Believing that is salvation. And the doctrinal sermon is the one in which you are instructing the listener in the great doctrines of the Bible. El próximo propósito es el propósito de devoción. Y en este tipo de mensaje, de sermón, buscamos intensificar en los creyentes, o sea, aumentar en los creyentes el sentimiento de amorosa devoción para con Dios, así como de guiarles en la expresión apropiada de la adoración que Dios merece. So the devotional purpose is the sermon in which you seek to intensify, magnify, intensify, increase in the believers the feeling of loving devotion toward God, as well as to guide them in the proper worship expression that God deserves. O sea que estamos llevando también el pueblo a la adoración que Dios merece. ¿Okay? O sea, muchas veces ustedes me han escuchado a mí predicar de la bondad de Dios para con nosotros, y luego les dejo con la pregunta de ¿cómo te hace sentir esto, hermanos? You can point that at me. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿No te da gozo lo que el Señor ha hecho por ti? ¿No te
alegra, no te da más deseo de adorar al Señor, de servir al Señor. Ese es el sermón, ¿verdad? Con el propósito de devoción, en el cual le dejamos saber al oyente, mira lo bueno que es Dios contigo. Mira lo que ha hecho Dios por ti. ¿Cómo le vas a responder a Dios? Ese es el sermón de devoción, con el propósito de devoción. So I don't know if you have paid attention at some of my sermons in which after I've told you the goodness of God, the kindness of God toward us, and then I leave you with the question, how are you going to respond to God now? Does that bring you joy? That God has done this and that for you? Does it make you love Him more? That He does X, Y, and Z for you. And so that's the purpose of this type of sermon, is to bring you closer to God, to awaken in you that proper attitude toward God, para que tengamos la actitud correcta hacia Dios, para que la adoración sea genuina, no mecánica, hermanos. Hay una diferencia entre la adoración mecánica y la adoración genuina. There's a difference between genuine worship and mechanical worship. La adoración genuina es aquella que sale cuando uno es impactado por la palabra de Dios, por lo que Dios hace por uno. Y uno en respuesta, pues adora a Dios, pero desde el corazón. Hay una adoración que es mecánica, que es en la cual la persona automáticamente sigue diciendo cosas, adorando supuestamente, pero no sale del corazón. Sale por hábito o por costumbre o porque escuchó al que está al lado haciendo. Esa no es la adoración que Dios se merece. La adoración que Dios merece es la que sale de un corazón verdaderamente agradecido, un corazón que verdaderamente ama a Dios. Que uno se siente gozoso en hacerlo. Exacto, exacto. And so the genuine worship is the one in which it comes from your heart. That type of worship is the one that originates when the Word of God impacts you. It comes when God has touched you through His Word. And in gratitude, you respond by the proper worship. The mechanical worship is the one that people do mechanically. They don't even do it out of their heart. They might do it with their mind, but it's coming out mechanical. They do it because it's programmed. They do it because the person next to them is doing it, or because they get a little excited during one of the songs, and so their usual way of doing it is that way, but that is not genuine. You can't just be throwing out worship words without a meaningful heart. Okay, there's a difference between a genuine worship and a mechanical worship. La diferencia entre la adoración mecánica y la adoración genuina. ¿Alguien me puede buscar en Mateo 22:37? Matthew 22:37. ¿Tiene, hermana Alicia? Sí. Dice, y después de todos, murió también la mujer Esther. Mateo 22:37. Jesús dijo, amarás al Señor. Ese. Perdón, hermano. El 27, yo tengo el 27. 37. 22:37. 37. Oh, 22. 37. Oh. Sí. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Está ahí? O sea, Jesús dijo, Amarás al Señor. amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu tu mente. mente. El sermón, el propósito de devoción es para incitar eso en la persona. Que la persona ame a Dios con todo su corazón, su mente, su alma, su espíritu, con todo su ser. Ese es el propósito del propósito de devoción. Juan 4:24. And so Matthew 22:37 says to love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. And so that's the purpose of the sermon with the purpose of devotion, is to bring the person to love God with all their being. Lo leo. Sí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso, hermano, explica lo que yo dije ahorita. La adoración genuina. Es adorar al Señor en espíritu y en verdad, no mecánicamente. Si lo hacemos mecánicamente, lo estamos adorando en la carne. En la carne solamente. O lo estamos haciendo para otro. Lo estamos haciendo para otro, lo estamos haciendo para lucirlo, lo estamos haciendo porque es un hábito, o porque el que está al lado lo hizo, o la música me excitó un poquito. O sea, tiene que salir del corazón, tiene que ser espiritual. Mente, corazón. Exacto. alma. Exacto. And so John 4:24 says that God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. And we go back to what I said before. The worship should not be a mechanical worship. It should not be a program. It shouldn't be, I should say something. I should say praise God now. I should say it because we're singing, or I should say it because the person next to me said it, or no, it has to come from a heart that truly loves God. And for you to love God, you have to know Him more. You have to read the Word of God so that you get to know God more and more. And meditate on His Word. Es necesario, hermanos, conocer a Dios a través de su palabra. Todos los días, hermanos, sacar un ratito para meditar en su palabra, para conocer mejor a Dios. Y a través de ese conocimiento, hermanos, nos enamoramos más y más de Dios. ¿Verdad? Preguntas hasta ahí. Questions. Esta adoración requiere quietud y reverencia. Y vamos a analizar estas palabras. Quietud y reverencia. ¿Qué es lo opuesto de quietud? Brincada. Ajá. Inquietud. Inquietud, ¿verdad? Yeah, you know, Desorden. right. ¿Qué es lo opuesto de reverencia? Irreverencia. Y una persona que está irreverente, ¿cómo actuaría? Bueno, No está enfocándose en el Señor, ¿verdad? No está dándole al Señor el respeto que Él se merece. Meditación en la palabra de Dios. O sea que no es solamente leer la Biblia, es meditar en ella, pensar en lo que se está leyendo. Una alabanza sincera, lo que habíamos mencionado ahorita, no mecánica, genuina. Acción de gracias, confesión de pecado, intercesión por los demás y petición sencilla y confiada por las necesidades propias. Y si usted usa este acróstico que está aquí, ACAS, adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Si usted, hermanos, cuando adora al Señor, cuando usted está dándole al Señor esa adoración genuina, usted comienza con la adoración, le confiesa al Señor su condición, su situación, le da gracias y luego presenta sus súplicas. Eso es mayormente en la oración. Right. En la oración.
So this kind of worship requires stillness. What's the opposite of stillness? Rowdiness. Yeah. So, see, that gives you an idea, the type of worship that is required. It requires reverence. You know, God deserves to be feared, and we owe Him that fear and respect. When we do things without fear and respect, we do it like Aaron's sons, how they offered strange fire. Were they being reverent? God consumed them with fire because they weren't reverent. They didn't consider God holy. Meditation in the Word of God is not just reading it, it's just meditate on it also. Sincere worship, which we mentioned already, the genuine worship, thanksgiving, confession of sins, intercession for others, and simple and trusting petitions for your own sins. If you look at this acronym, look over here, it says ACTS. If you use that, you can do this in this order: adoration, confession, thanksgiving, and supplication. And it covers everything we mentioned here. Okay, so that's something that you can keep in mind for you to practice, and for when you're preaching a sermon, this is what you want people to know. Entonces son cosas, hermanos, que cuando usted está preparando un sermón, número uno, usted practica esto: adoración, confesión, acción de gracias y súplicas, pero también lleva al pueblo de Dios a practicarlo. Preguntas, comentarios. How many the heaters up? They're on. No sé si están prendidos. Otherwise it'll be too cold. Yeah. Bring your jackets. El propósito de consagración. Este es el de estimular al creyente, es parecido al de devoción. Este es el de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. Servir a Dios como resultado de su amor a Dios. Ver que es similar al de devoción. La diferencia es que en el de devoción, hermanos, nos está llamando a intensificar el sentimiento amoroso hacia Dios. En el de consagración es como decir, ese sentimiento amoroso, ahora, hermanos, usted lo convierte en práctico. Ahora es práctico. ¿Qué yo puedo hacer para el Señor? ¿Cómo yo me puedo apartar para el Señor? Las cosas que, los talentos que yo tengo, los dones que yo tengo, ¿cómo yo puedo separar eso para Dios? Give back to God, right? Eso es el santificarse. Santificarse básicamente es el de dedicar su vida al Señor, ¿verdad? The purpose of consecration is to encourage believers to dedicate their talents, time, and influence to the service of God. Serve God as a result of your love for God. So that's similar to the purpose of devotion. The difference is that the devotion is where you develop this relational state, this feeling towards God, this loving feeling towards God. In consecration, you put it into practice. It's sort of, you could say that this is a way to sanctify yourself unto God. You separate yourself for God. You dedicate your life, your gifts, your talents to God. And so you would prepare a sermon in which you encourage the people to dedicate their lives to God. Ese tipo de sermón se estimula al oyente a dedicarse al Señor, ¿verdad? Porque hoy en día estamos dedicados a tantas cosas, ¿verdad? You can point it this way now. We're going to make it a
Nowadays we're dedicated to a lot of things, right? Y dejamos a Dios para lo último. And we leave God for last, right? Estamos dedicados a nuestros trabajos, familias, entretenimiento, placeres. No estoy hablando de placeres malos, pecaminosos. Coaching and stuff. Coaching, ya eso es, ¿cómo se llama eso en español? Entrenadores, ¿verdad? Entrenamiento. Con nuestros cuerpos, el estar yendo al gimnasio no es que sea nada malo, pero hay personas que dedican horas al gimnasio, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, no es que sean cosas malas, es que tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance donde podemos hacer esas cosas, pero sin sacrificar el tiempo de Dios. O sea, que debemos de tener en nuestra mente la intención de, ok, cada día yo tengo que sacar aparte para el Señor una cantidad de tiempo. Dios es primero. Exacto. Usted determina qué cantidad, no la que le sobre. Tiene que poner primero la cantidad que le va a dar a Dios. Y todo lo demás, acomodarlo sin interrumpir lo que usted le va a dar a Dios. El tiempo que le va a dedicar, ya sea de oración, de la lectura bíblica, de venir a la iglesia, de quizás hacer un pequeño estudio en su hogar, con su familia. Quizás usted es la clase de persona que le gusta hablar en la calle con las personas, hablarle de Cristo. O sea, usted determina, ¿verdad?, el tiempo que usted le va a dedicar al Señor y se compromete con eso. Hermano, perdón. Yo fui a Orma y le di a una señora, Dios la bendiga. Esa señora dio un abrazo, como si hubiera sido una gente que me conocía hace tiempo, pero un abrazo así. Sí. Yo, no, señor. Ay, qué bueno como lo dijiste, aunque yo no necesitaba eso. Sí. Yeah. Mi hermano, hoy en día, antes en los 70s, había un hombre que se llama Danny y era católico, pero tenía un programa como Oprah. Oh, Phil Donahue. En ese tiempo, tú sabes, el hombre empezó a atacar porque quería ser un atheist. So, era el Me Movement, tú sabes. Y empezó tú sabes, cada vez que había un cristiano y hablando esto, no, cambió la espiritual para cantar. Hoy en día ha cambiado al otro lado, una vez más, con Oprah. Vamos a poner la gran mujer de esta Oprah. Ella viene y empieza a decirte cosas espiritual. Ahora, espíritu, esto, your spirit, busca de este espíritu. Ahora todo el mundo está buscando el espíritu. Son los ángeles, ahora son your emoji or whatever they call that. You're familiar or whatever that is. Yeah. O buscan, tratando de buscar a Dios, pero en su manera, their way. Como ellos quieren pensar que Dios es. No quieren, ellos no quieren coger a Jesucristo y ponerlo ahí. Ellos quieren ir encima de Cristo al Padre. Ellos quieren tener una relación con Dios. Bien, no, yo estoy buscando de Dios, pero no buscando de Cristo. El problema es que si ellos buscan de Cristo, ¿qué Cristo están buscando? Ese es el problema hoy en día. Pablo está diciendo esto a los Corintios y sobre los libros de él. Si el hombre quiere saber, el hombre sabe que hay un Dios. Eso Pablo se lo dice, mira, que ellos saben que hay un Dios, pero ellos quieren, they want to serve the creature more than the creator. Y ahora, hoy en día, ellos quieren buscar, pero no saben. Y nosotros estamos buscando, tú sabes, el evangelio, the gospel. Tú prendes el televisor, dame chavo, dame dinero y Dios te va a bendecir. Y se lo están llevando por millones, pero millones. Pero ¿qué clase? ¿Quién es el Cristo que ellos están predicando? Y yo te digo una cosa, hay gente que están buscando, quieren buscar,
Pero hoy en día, mira, look at our church. We're small. You know? La verdad siempre va a haber solamente un grupito. Pero el Dios de este mundo lo están ciegando. Y la cosa es que los otros, ellos quieren hacer, oh, yo soy bueno, que esto, lo otro. Ellos se creen que haciendo bueno o guardando la ley, que ellos van a recibir este regalo de vida eterna. No. That's it. Se me hizo un dulce por el español. Yo soy Spanglish, chacho. Did I already say this? Encourage believers to dedicate their talents, time, and influence. Did I say that already? To the service of God. To serve God as a result of your love for God. And I was saying, you know, this is when you start sanctifying your life to God, your talents, your gifts. Nowadays, there's a lot that we do, and God tends to be the last in our list. And sometimes He's only on Sundays. The whole week is dedicated to the everyday life, and then we dedicate a couple of hours, probably, maybe 3 hours on Sunday to God. I'm not saying that these are bad things, but your job, how much you dedicate to your job. You know, there's people who work 70 hours a week, 80 hours a week. You know, normally we work 40 hours. Sometimes you work 50, that's fine. You know, but there's people who live for their job. And they always broke. Yeah, So what's the benefit? there's no benefit. So where is God in their lives? There are Christians who, they like to be in shape, so they go to the gym, they spend hours every day at the gym. That's fine. I mean, you want to be in shape, that's fine. That's a lost battle anyways, because as you age, gravity's going to win. Gravity's going to win, and eventually the grave is going to call you. Okay? So, but again, it's not a bad thing, but where is God in all of this? You know, when you dedicate 2 or 3 hours every day for a workout to stay in shape, but what about your spiritual shape? You got to be in shape spiritually also, right? Entertainment, you know, pleasures, and I'm not talking about sinful pleasures. You know, we are allowed to have certain pleasures as Christians. It's not, those in and of themselves are not bad, they're not sinful. It's when those things come before God. And so the best way is to, if you put God first, this is how much time I'm going to separate each day for God. And everything else has to revolve around that time. That's the right way to do it. That's how you consecrate yourself to God. That's how you devote yourself to God. Okay? You want to talk about sanctification, that's sanctification right there. It's part of the process of sanctification. Cuando hablamos de santificación, hermanos, eso es parte del proceso de santificación. Okay? Aquí hay una notita, ¿verdad? If you want to point to the screen. Contribuir con posesiones materiales, hacer obra personal con los inconversos, romper con prácticas en su vida que perjudique su testimonio, el de consagrarse al ministerio o a la obra misionera, o el de acometer cualquiera empresa que esté indicada por la voluntad divina, estimular a toda la iglesia a acometer empresas cristianas colectivas, tales como aperturas de nuevas misiones, la celebración de una serie de cultos especiales, la construcción de un nuevo edificio y la aprobación de planes de mejoramiento general. Esas son algunas cosas que se pueden predicar en un mensaje con el propósito de consagración. Es la de estimular al pueblo de Dios a consagrarse a estas cosas.
¿verdad? Por ejemplo, en una de las, aquí, la construcción de un nuevo edificio o comprar un nuevo edificio, eso es algo que requiere compromiso, compromiso de la congregación. Eso no es algo que la congregación vinieron y cada uno dio una donación, una ofrenda especial para ProTemplo un domingo y se acabó. No, eso es un compromiso que requiere de que cada uno de los miembros de la iglesia contribuya al mantenimiento de ese. Ahí entra la consagración. Pero tiene que tener el deseo de hacerlo de corazón. Exacto. Porque si no hay deseo, Y por eso es que se predica el mensaje para despertar ese deseo, para que Dios obre, hermano, porque Dios ha escogido a trabajar, a hacer estas cosas a través de la predicación. Y mire como la palabra le llama la locura de la predicación. Algo tan simple, que parece tan simple, a través de eso es que Dios se glorifica de esa manera. ¿Verdad? And so here's a note: contribute with material possessions. This is for things that you could include in a sermon with the purpose of consecration. Personal work on unbelievers. Break away from practices in your life which harm your testimony. Consecrate to ministry or missionary work, or to undertake any enterprise as indicated by divine will. Encourage the whole church to undertake collective Christian enterprises, such as starting new missions, celebrating a series of special worship services, constructing new buildings, and approving plans for general improvements. And I just mentioned that a good example here is when you construct a new building or you build a new building for the church. Consecration is vital, because money for a building is not a one Sunday building fund offering that we collect and that's it, it's all done. Unless we get a millionaire who pays the whole thing, you know? But nobody in here is a millionaire, right? Mano Daniel, ¿tiene chavo Mano Daniel? Casi está hecho. tiene mucho. Ajá. Pero yo no lo digo. Eso es humildad, eso es ser humilde. So, you know, it requires commitment, consecration. When the believer says, well, you know what, I'm going to be part of this. God is the one who's given me life, and He's given me strength and health and provided me. And so I'm going to give part of what He gives to me. He didn't give it to me just so that I can hoard it. You know, there's a purpose behind what God gives me. Grateful hearts, right? Hermano, this is the study about, you know, to learn how to preach. Yeah. But before you guys told me out. Sometimes we have to be careful, man, you know, with how we put people up there. Because, first of all, that's a sacred place. That's why it's not easy going up there. But what kind of message are you bringing now? The message that you're saying, that's good out there. But here, you're the pastor. You know, I could go up there and start saying, you people that, you know, who do this and do that, you gotta be careful. Because, you know, that's not my duty, because I'm not the shepherd, you know, I'm just the sheep. And in my father's ministries, he did one or twice that, you know, he put people there, and then all of a sudden they started whipping the people, you know, trying to whip them. But the problem is that their testimony wasn't that great anyway. So that's the only thing that I have concern. Yes, teach, whatever. If we're gonna do, if you're gonna start bringing pastors, and, you know, bringing up to the level of pastors, I understand that. But not every single person could go up there and preach, because of what they're gonna do is, remember,
I don't like getting criticism, you know. I like giving out criticism. Talk to her, hey, yeah, you, this and that. But I don't like receiving criticism, you know. So when you're up there, you gotta know what you're talking about, you know, and you gotta edify the church. Because if there's no edification, This word lecture. because listen, I could, myself, right now, I could beat up myself better than you can. You know, I could tell myself that I'm worthless, that I'm no good, that this and that. You don't have to tell me that, because I read the Bible. The Bible tells me. So I don't need to come back here and get whipped again. Because if you get whipped, and you keep on getting whipped every single week, you know, you're putting somebody else, and they're whipping you and whipping you. I'm gonna tell you something, you're gonna run away from home, you know? That's the only thing that I say about this scare, about, you know, a lot of people think God told me this. And believe me, for the 47 years that I was with my father, and, you know, not all the time, but not everybody could do it. Yeah, no, I agree with you, totally. That's why you're careful when you put it there. Yeah. And these are just tools. Yeah, I understand. And when the person, that's why I'm encouraging people on Thursdays to bring a 10-minute Bible study or sermon, because that way we can either encourage them, correct them, help them, or determine whether they're fit or not fit for preaching. Believe me, I'm not gonna put over there. No, I know that. You know, I- your father, one time, 2 people showed up here claiming that they were missionaries and they wanted to talk to him. They called him to the back and they told him, we're missionaries or evangelists or something. And we're looking for churches where we can go preach. And your father said, come next week, I'll talk to you next week. They didn't show up, which is a good thing, because he wasn't going to, I mean, you gotta know the people. Believe me, I'm not looking for anybody from outside. No, here. I understand. Nobody from outside. We want to develop leaders in the church. You know, that's what we want. But again, what you're saying is completely important. I don't want to have somebody up there preaching something opposite to what I preached last Sunday, where now I have to come in and correct the situation. It'll take you 6 months. Yeah, it'll take many months to correct Yeah. a damage that is done. So yeah, completely, I completely agree with you. And when it comes to these things that I was just talking about, those are examples. I understand that, man. Those are examples of things that you could include in a message of consecration. Like one thing, man, it's not like, you know, this church has grown. I you know, I could tell you, the people that, the brothers and sisters here, you could take them to another church, and let's say somebody who's only been here a year or 2, I bet you we could go to another church and we'd say, let's challenge each other's churches, and I bet you we'll win, because we got more of the, you know, the foundation of the edification which Paul preached. So you could go to another church, and they could be there 40 years, and they're when they come out, they go do something, and they already lost their salvation. They could be in church for 40 years, and next thing they do, walk out, you do something, and you lost your salvation. Yeah. So, why you want to go to a church like that? Because I know I'm going to fail. I definitely, yeah. El propósito ético o moral, este es el de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. O sea, este es el de predicarle al creyente para que corrija su vida, los defectos en su vida, ¿verdad? Pero hay 2 peligros que evitar, y José mencionó, ¿verdad? El primero es el de divorciar la moral de la doctrina, o sea, el peligro de dejar la impresión de que una vida moral decente, aparte de la regeneración obrada por el Espíritu Santo, es suficiente para la salvación del alma. Aquí donde menciona José, las iglesias que lo que predican es el legalismo, la salvación mediante las obras.
O sea, cuando uno divorcia, cuando uno separa la predicación moral de lo que la Biblia ya ha establecido como el medio de salvación, que es la fe en Jesucristo, ese es un peligro. Porque podemos caer en el legalismo, que es el de llevar a la persona a buscar la salvación mediante las obras. Y las obras tienen su lugar, son importantes en la vida del cristiano, pero no son para la salvación. ¿Okay? Ese es un peligro que hay que evitar. El segundo peligro es el de rebajar la dignidad del púlpito con la discusión de temas cuya escasa importancia no justifica un tratamiento formal o cuya naturaleza sugestiva tendería a corromper la mente en vez de edificar el espíritu de la congregación. Aquí podemos hablar de cosas que, como ejemplo, ¿verdad? Usted puede predicar un mensaje en el cual usted, como dice aquí, rebaja la dignidad del púlpito, hablando de cosas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios, nada que ver con la espiritualidad del creyente o con el crecimiento del creyente, cosas que no tienen nada que ver. Ese es el segundo peligro que hay que evitar en un mensaje ético o moral. Hay personas que se ponen a hablar hasta de dieta. Yeah. Yo escuché en la radio los otros días a alguien predicando acerca de la dieta. Y lo estaba predicando como si eso fuera algo obligatorio para el cristiano ser santo. Eso es peligroso, hermano, porque la Biblia a nosotros no nos condena. En el nuevo pacto no estamos condenados por lo que comemos. O sea que es un tema que no tiene nada que ver, hermano, con la edificación espiritual de un creyente, con el crecimiento espiritual. En nada lo va a beneficiar, hermano, para las cosas del reino de Dios. Esas son las cosas que hay que evitar. Suena positivo, suena como que es útil, y no estoy diciendo que la dieta sea mala, pero eso tiene su lugar. Si quiere hacer dieta, hágala, pero no tomemos el púlpito para hablar de dietas. Para promoverla. Exacto. Que si usted quiere rebajar tantas libras, que si quiere mejorar su salud, sí, son cosas importantes, por supuesto. Pero la iglesia no se viene a predicar de dieta. Especialmente cuando uno está 2 o 3 horas aquí y ya al mediodía uno tiene hambre y entonces la persona se pone a hablar de comida en el púlpito. ¿Verdad? Eso es inapropiado. The ethical or moral purpose is to help believers regulate their daily conduct and their social relations according to Christian principles. That, in other words, that's to correct your Christian life, to correct your defects, your deficiencies, to grow in the faith. And there are 2 dangers to avoid. The first one is divorcing or separating morality from doctrine. What that means is giving the impression that a moral and decent life, apart from regeneration by the Holy Spirit, which is, in other words, salvation by faith in Christ. Okay? That is what the Holy Spirit does in us. That a moral and decent life, apart from regeneration by the Holy Spirit, is sufficient for the salvation of the soul. Works are never in order to be saved. I'm not saying that works are not important in the life of the believer. What I'm saying is, be careful. We have to avoid this error of leading people to believe that salvation is dependent on works. That's one danger to avoid. The second danger is to reduce the dignity of the pulpit to the discussion of themes of so little importance that a formal treaty is not justified, or that a suggestive nature may corrupt the mind rather than edify the spirit of the congregation. An example I gave was on the radio. I heard a man preaching the other day talking about diet, as if that was a requirement for your holiness. And he cited the passages in 1 Corinthians 3 where it says about the temple of the Holy Spirit. That has nothing to do with food.
1 Corinthians 3 has to do with the works that you are doing, okay, in the edification of the body of Christ. What is it that you're contributing as far as into the kingdom? And then, you know how it says that it's going to be tested by fire, and you can build with precious stones, gold or silver, or you can build with wood or hay or stubble. It's not talking about food. Chapter 6, 1 Corinthians 6, which also says the same thing. It's talking about fornication. Has nothing to do with food. So they take passages out of context to support something that has no benefit for the believer in the spiritual area. It may have a benefit in the physical area, but no benefit in the spiritual area. That's to reduce the dignity of the pulpit to discussions of no importance, little or no importance. You can also corrupt the mind of people. I've heard preachers that are, let's say they're preaching against fornication. And then they give you a description of a woman where they pretty much undress her in your eyes with their words. Now you're corrupting the minds of the listeners. Otro ejemplo, hermano, que no mencioné, volviendo a lo que mencioné ahorita, el predicador en la radio utilizó 1 Corintios 3, que habla acerca del cuerpo como el templo del Espíritu Santo, y 1 Corintios 6. Ninguno de esos dos capítulos tiene que ver con comida. El capítulo 3 tiene que ver con la edificación. ¿Cómo usted está edificando, contribuyendo para edificar el cuerpo de Cristo? En especial, ¿qué es lo que usted está enseñando? Y eso va a ser puesto a prueba por fuego. Algunos pues edificamos con piedras preciosas, con oro, con plata, y otros edifican con madera, heno y hojarasca. Eso es lo que dice ese pasaje, no dice nada de comidas. Y el capítulo 6 tiene que ver con fornicación, que el que comete fornicación está pecando contra su propio cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo. Nada tiene que ver con comida. Entonces, al hablar de comida, está reduciendo, hermanos, la dignidad del púlpito. El otro ejemplo que di, hermanos, hay predicadores que cuando están hablando de la fornicación, por ejemplo, le desnudan la mujer a ustedes describiéndolo. Eso es corromper la mente y no edificar a la persona. No es necesario, hermano, dar una descripción detallada de lo que envuelve la fornicación. Esos chicos son personas enfermas que le desnudan a la mujer a ustedes en la predicación ahí, detalladamente, dando detalles. Esos son personas enfermas, hermano. No deben ni de estar parados en el púlpito. O serán faltos de entendimiento. Quizás no enfermos, pero quizás faltos de entendimiento, ¿verdad? Por no decir la palabra que debo de decir. Y el propósito de alentar, and the purpose of encouraging. El sermón de alentar es el de fortalecer y dar aliento al creyente en medio de las pruebas. Cuando el creyente está desanimado por algún problema que le haya venido a su vida, por alguna tribulación, alguna aflicción, enfermedad, pérdida de algún familiar, un ser querido, pérdida de alguna propiedad, perdió su casa, por ejemplo, perdió su trabajo. Un recién convertido, hermanos, es muy propenso a necesitar aliento porque la familia se le va en contra. O sea que estos son los sermones que entran aquí para ayudar a estas personas. Es el de alentar, buscar material en la Biblia que pueda darle aliento y ánimo al creyente. The purpose of encouraging is to strengthen and encourage believers in the midst of trials. And this is useful for believers who are going through struggles, tribulations, afflictions, problems come to their lives, or
sickness, or they've lost a loved one, or they've lost a possession like their house or their job, new believers, new converts are very prone to needing encouragement because many times their families will turn against them and they need encouraging. So these are the sermons that are needed for those times and for those people. O sea que si usted tiene estos 6 propósitos, hermanos, en su mente cuando está preparando un mensaje, hermanos, pues le da una idea a usted de cómo preparar un sermón, a qué libro o qué capítulo irse para preparar un sermón. Buscar un sermón, quizás usted siente que la iglesia tiene la necesidad de aprender una doctrina o fortalecerse un poco en el conocimiento de una doctrina que no conoce muy bien, especialmente estas doctrinas que son bien delicadas, como la doctrina de la predestinación, de la elección, de la regeneración. Estas son doctrinas delicadas y no son muy fáciles de entender. Y si usted tiene el entendimiento de estas doctrinas, usted dice, bueno, pues yo creo que voy a enfocarme en doctrina este próximo domingo y voy a desarrollar un mensaje que edifique al pueblo en el conocimiento de esta doctrina, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, especialmente para personas recién convertidas que no conocen la Trinidad, cosas como esas. Los diferentes tipos de propósitos, hermanos, ténganlos en mente, ya sea doctrinal, consagración, devocional, evangelístico. El evangelístico es mayormente para cuando usted sale a la calle o para cuando usted sabe que van a venir visitas que no son convertidos. Es bueno tener un sermón evangelístico. No es que usted va a convertir a la iglesia, es que hay alguien en la iglesia que no se ha convertido. Y posiblemente dentro de nosotros mismos, de los mismos creyentes que vemos aquí, haya alguien que no se ha convertido. Usted no conoce el corazón de la persona. Usted no sabe si con uno de esos mensajes una persona que ha estado en la iglesia por años se convierte ese día. ¿Verdad? Bueno, hermano, I want to tell you something. Si hay alguien aquí que no cree todavía, let's go take him outside, dale 2 o 3 patadas. Come on. Yeah. Bueno, Sometimes that's how it is, you know, some people just don't believe, they no corazón. Yeah. Or they think that they believe. They think. They come in here and they're in this environment, but all it takes is for somebody out there to tell them the wrong thing and they completely change. Right. And that shows you right there that they were never true believers. They had an intellectual understanding and belief, but they didn't have a belief in their heart, like it says in Romans. Hermanos, also, it's like this, you know, everybody needs an experience. Hablar en lengua, ver un ángel, ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Esa es la carne. El espíritu es diferente. El espíritu solamente, la gracia te dice, ¿crees o no crees? Que yo creo que Jesús murió por mi pecado, according to Scripture, y que fue dejado, resucitó, according to Scriptures. That's what I believe, that's what I put my faith in, that's all. That's all I have. It's just to believe that, you know, and I'm saved. But, you know, you start putting law, you start putting other things, and I'm sorry, you know, that you didn't get the message of grace. Y eso es peligroso, eso de la persona necesita tener una experiencia sobrenatural. Experiencia religiosa. Sí, una experiencia sobrenatural, porque si no la tiene, pues no se siente seguro. Eso es peligroso. La palabra de Dios nos dice que nosotros andamos por fe, no por vista. That, you know, there's people who they think they need a supernatural experience
in order to feel safe. That's not what the Bible says. The Bible says that you believe in the Lord Jesus Christ and you're saved. So that's very dangerous. And there's people in the church that they step through those doors, they come here with us maybe 2 Sundays, and they don't have that supposed supernatural experience, they leave. Because they can't find here what they're looking for. Well, they're not going to find it. Because all we're going to give them is the Word of God. Until they get it, until they understand it, and they receive it and accept it and believe. That's all. Hay personas, hermanos, que vienen, hermanos, por la puerta, y puede que vengan 1 o 2 domingos, pero como no tienen una experiencia, entre comillas, sobrenatural, a lo que ellos le llaman experiencia sobrenatural, se van y no vienen. Porque no encuentran lo que están buscando aquí. Es que no le vamos a dar eso, hermano, le vamos a dar palabra de Dios. Y va a tener que escuchar palabra de Dios domingo tras domingo, hasta que la entienda, la reciba y la crea. Porque es como único va a ser salva la persona. Como único va a ser salva la persona. Es a través de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y sin brincoteo. Amén. Sin brincoteo y salto y para allá y para acá. No, porque, hermano, el Espíritu de Dios es ordenado. Y si el Espíritu de Dios es ordenado, nosotros somos ordenados. Como dijo Pablo al carcelero, creer en Jesucristo y serás salvo. Eso es todo lo que requería. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sencillo Tú como eso. y tu casa. O sea, si tu casa también cree, va a ser salvo. El profeta Elías, hermano, ustedes se recuerdan cuando él se escondió en una cueva huyéndole a Jezabel, que escuchó el terremoto, el viento recio, el fuego, torbellino afuera y creía que ahí estaba Dios, pero pasó un silbo apacible y ahí era que estaba Dios. Eso es lo que van a encontrar aquí, un silbo apacible. No van a encontrar el terremoto, porque hay lugares donde dicen, no, que este sitio tembló anoche, la gloria de Dios se derramó aquí. Si la gloria de Dios se derrama, se mueren todos. ¿Quién puede resistir la gloria de Dios? Imagínense que los mismos ángeles tienen que cubrirse los rostros, hermanos, con sus alas y cubrirse sus pies ante la presencia de Dios. ¿Cómo me va a decir tú a mí, hermano, que la gloria de Dios descendió aquí y tú sigues por ahí vivo sin un rasguño? Se llena el templo con todo. Sí. Vamos a quedarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí, ¿verdad? Y la próxima vez vamos a empezar a preparar sermones. Aquí lo vamos a empezar a preparar para que empecemos a ver más o menos. Esto es como un bosquejito, ¿verdad? Por ejemplo, usted viene por el título, un tema, una introducción, y luego hace un bosquejo. La primera parte, la segunda parte, la tercera parte. De aquí tiene la primera parte. Y usted escribe en esta primera parte qué es lo que usted va a hablar de ese versículo. Y entonces quizás tiene algún comentario que hacer de eso que usted puso en la primera parte. Usted le pone A y le escribe algo ahí. Quizás B, le pone algo ahí y así por el estilo. Cuando terminó, pasó a la segunda parte. Escribió lo que va a escribir y así por el estilo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la próxima vez. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario, hermano, para cerrar aquí? So this is an outline. This is what, how you would prepare a sermon. But we're going to talk about this next time. Okay? So unless you have any questions or comments, we're going to close here. Me and Danny won't be able to go to that religion because me and Danny, we invade the refrigerator. Oh, the one that was talking about the diet? Yeah. Yeah, I mean, and again, it's not a bad thing to talk about caring for your bodies. Put that in the sermon. But I don't think the pulpit is the right place for that because, I mean, if the Bible does talk about diet, forget about the Old Testament, that's gone. The diet of the Old Testament, that's gone. We're in the New Covenant. Find me in the New Testament how many times a sermon is preached on the food you eat. A couple of times, and it's to correct the errors of the Corinthians.
But it has nothing to do with eating the right thing or, your cholesterol and your sugar and this and that, that. You want to do that, we can have a nutritional conference one day. That's different. But the pulpit is not to preach about diets. Okay? Especially when you require them in order to be sanctified. If you haven't been sanctified in the blood of Christ, you'll never be sanctified. End of story. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos.